así. Mañana a las 8 voy a salir. Ya, gracias. Allá adentro. No me da ningún papel. Ya. Sus micrófonos. Anrola Carvalho. Anrola su micrófono. Mi micrófono está desactivado, doctora. No, Anrola. Sí, doctora, soy yo. Perdón, entonces. No, ya no acaba. Perdón. Ya, sigamos. Sí. Ya. Vamos con lo que es el cuerpo. El cuerpo para su estudio les decía en principio que tiene una forma cuboidea, como un dado. Va a presentar, por lo tanto, 6 taras. Una tara superior, una tara inferior, tara anterior, tara posterior y 2 taras laterales. Vamos con la tara superior. Micrófonos. Ya, fíjense, aquí les he delimitado, ustedes tienen la imagen en el hueso. Y el tendón va a ser esta partecita nada más. Ya, desde aquí hasta así, hasta la lámina cuadrilátera. Les he delimitado, como tienen ustedes en el libro, así, la tara superior, o llamada también tara endoplaneal. Fíjense, la tara superior va a presentar prácticamente tres detalles anatómicos llenos de delante hacia atrás. Y cada uno de esos detalles presenta dentro de él otros detalles más. Vamos con la primera parte. En la parte anterior, así, presentan ustedes el jugum esfenoidal. Así es el nombre. Jugum esfenoidal. El jugum esfenoidal es una superficie, fíjense, plana, cuadrilátera, ¿ya? Que va a presentar a ambos lados, aquí y aquí, 2 semicanales. Veamos si lo podemos dibujar. Entonces, hay un semicanal y aquí el otro semicanal. ¿Ya? 2 semicanales que se van a continuar hacia adelante con los canales olfatorios que presenta el etmoides. Entonces, fíjense, así están los 2 semicanales. Les voy a poner así. No sé cómo voy a... Ya, ahí. Ahí están. Los 2 semicanales, fíjense, que están en el jugum esfenoidal, que se continúan hacia adelante con los canales olfatorios o la lámina gigosa de lo que viene a ser el hueso etmoides. ¿Qué más va a presentar? Va a presentar en la parte anterior, así, un pico, ¿ya? Una cresta sobresaliente. ¿Quién me puede decir qué se llama esa cresta? Apófisis cresta galli, doctor. No,
esta célula está en un cráneo articulado, se va a unir así con la apófisis cristalaria. Estamos diciendo esto. Estamos en el esfenoides. La apófisis ribosa. ¿Qué se llama? La crista ribosa. Cresta tribosa. La cresta tribosa. No sé si tenemos aquí. Así está. Así está. Cresta tribosa. Ahí, esa puntita. Ya así les he hecho un agrandamiento de lo que viene a ser toda la sala superior. ¿Ya? Para que veamos mejor. La cresta tribosa. Entonces, en el yugo esfenoidal, yo te voy a decir, es una superficie cuadrilátera, plana, donde se asienta el cerebro. En ella va a presentar a ambos lados los dos canales que van en sentido antero-posterior, que se continúan con los canales olfatorios que lo hemos visto en el esmoides. Así. Y en la anterior vamos a ver que sale una pequeña cresta en la línea media que se llama cresta tribosa. En un cráneo articulado va a chocar o se va a articular con la apófisis cristalaris del esmoides. Además, vamos por la segunda parte, lo que es el canal óptico. Esto. Doctora, disculpe, hay varios compañeros que se han salido por su señal, ¿se los puede volver a aceptar? Ya. Fíjense, ese es el canal óptico. El canal óptico. Este canal óptico limita, pues, hasta así termina el yugo esfenoidal y así es la segunda porción de la sala superior del cuerpo del esfenoides. Este canal óptico va a alojar al chiasma óptico, ¿ya? Al chiasma óptico. A ambos lados va a continuarse con lo que es dos agujeros, que son los agujeros ópticos. Agujeros ópticos. ¿Qué más? Vamos más hacia atrás y vemos la tercera parte de la sala superior, esta, la fosa pituitaria. ¿Ya? La fosa pituitaria. Ahí, esta es la fosa pituitaria, este es el canal óptico. Y ese es el yugo esfenoidal. Ya. Entonces vamos con la tercera parte ahí. La fosa pituitaria. La fosa pituitaria, o llamada también silla tusa, se caracteriza por ser una cavidad que va a alojar a la glándula del mismo nombre, a la glándula pituitaria. ¿Ya? Ahí se aloja como si fuera la silla de montar y va a alojar ahí la glándula pituitaria. Por eso también se le llama silla tusa. Ahora veamos, esta fosa pituitaria está limitada por delante, así, por lo que viene a ser el tubérculo pituitario. Yo voy a hacer así, una línea, ese es el tubérculo pituitario, esta, que es una protuberancia horizontal que separa el canal óptico de lo que viene a ser la fosa pituitaria. Vamos más hacia atrás y encontramos la fosa pituitaria misma, que está limitada por detrás por la lámina cuadrilátera, esta. Lámina cuadrilátera, es esta. Que si yo tengo
en nubes esfenoides, no sé si lo pueden ver ahí, esta viene a ser la lámina cuadrilátera. Es una lámina, yo la lavo ahí, es una lámina. ¿Ya? Esta lámina, si nosotros tenemos así una lámina, digamos, esta es la fosa, ahí está la lámina así. Entonces, si es una lámina, fíjense, va a tener una sala interna, una sala anterior, una sala posterior, un borde superior, dos bordes laterales y un borde inferior. Por eso en el libro dice es una lámina cuadrilátera. Esta lámina cuadrilátera no puedo poner en sentido vertical. Ya está. Esta lámina cuadrilátera, no sé si la pueden ver ahí. Así sí. Va a presentar, fíjense, una sala interna, que es esta, donde está ahí la silla trucha, una sala externa, que es esta. Un borde superior, dos bordes laterales, uno así y otro así, y el borde inferior a través del cual se une al hueso. Entonces en el dibujo nosotros tenemos esto, fíjense, así está. El borde superior, este, es cóncavo y mira hacia arriba. Es liso, grueso, redondeado, rojo. El borde lateral o los bordes laterales, uno derecho y otro izquierdo, presentan dos excavaciones o dos como cerrados. Una superior está ahí, otra inferior. Es obvio que es igual, hay una, ¿no? Superior y otra inferior. Por estas esposaduras van a pasar el nervio motor ocular común por arriba y el nervio motor ocular externo por aquí por abajo. Nervio motor ocular común y nervio motor ocular externo. El borde inferior de la lámina cuadrilátera, eso no está en el libro, pero es de sobreentendido. El borde inferior no presenta un límite preciso y es la unión de la lámina cuadrilátera con el cuerpo del esfenoides. Ahora bien, las taras. La tara anterior, la que forma parte de la fosa pituitaria, es cóncava, ya es cóncava, lisa, y ahí se aloja la glándula pituitaria. La tara posterior, esta es rugosa, esta, la que estamos viendo aquí. Si hay un cráneo articulado, va a formar parte, dice, de la fosa posterior del cráneo. Fíjense, esta viene a ser la lámina cuadrilátera. Esta viene a ser la lámina cuadrilátera. La tara posterior que se continúa con ustedes el compartimiento posterior del cráneo y forma parte de lo que viene a ser donde se aloja el tallo cerebral. Nada más, con ustedes la tara superior del cuerpo del esfenoides. Así. Doctora, perdón, ¿qué dijo del borde inferior? ¿Me puede repetir, por favor? El borde inferior no se lo ve, pero lo que sí podemos decir es que a través de él se une la lámina cuadrilátera al cuerpo del esfenoides. Bien. Me estaba olvidando. En esta parte posterior, en la fosa pituitaria, se encuentra delimitada por 4 eminencias o prominencias, o podemos decir como protuberancias óseas. ¿Ya? Esta es la fosa pituitaria. Por delante está limitada sus ángulos anteriores por lo que vienen a ser las apófisis crinoides anteriores. Esta.
Esa es una. Y esta es la otra. Las apófisis clinoides anteriores. Y por detrás está limitada por las apófisis clinoides posteriores. Esta. Y esa. Las apófisis clinoides anteriores no son más, fíjense, que un pedacito del borde posterior de las alas menores de los esfenoides. Es la puntita de las alas menores de los esfenoides. Las apófisis clinoides posteriores, esta y esta, no es más que los ángulos visibles de la lámina cuadrilátera. Los ángulos visibles de la lámina cuadrilátera que resultan de la unión con los bordes laterales de la lámina cuadrilátera. Allí donde se juntan borde superior con los bordes laterales de la lámina cuadrilátera, ahí se forman las apófisis clinoides posteriores. Ahora bien, ya hemos dicho, allí está la apófisis clinoide anterior, y allí las posteriores. Ahí está, fíjense, las cuatro apófisis clinoides, dos anteriores, dos posteriores. En algunos sujetos hay las apófisis clinoides medias, que serían estas rojitas, que se forman en los bordes laterales de la fosa pituitaria, ¿ya? En los bordes laterales de la fosa pituitaria. Estas apófisis clinoides medias, en algunas personas puede ser un pequeño elevamiento, en otras tiene un gran tamaño, de modo que puede ser que estas apófisis, fíjense, crescan y se unan a las apófisis clinoides anteriores, así, ¿ya? Y forman un orificio que se llama el orificio charótico clinoideo, por donde pasa la arteria carótida interna. Ahora, otras veces puede ser, fíjense, que la apófisis clinoides media crezca, pero se una con la apófisis clinoides posterior. Y va a formar un pequeño orificio venoso que va a comunicar el seno coronario, que está aquí, con el seno cavernoso, que está aquí por fuera. ¿Ya? Un pequeño orificio venoso que va a comunicar el seno coronario con el seno cavernoso que está aquí afuera. No tiene ningún nombre este orificio que se formaría, el segundo. El anterior sí se llamaría carótico clinoideo. Así está, carótico clinoideo. Así está. Fíjense así la imagen para que tengan más, se ubiquen mejor. Esta es la fosa pituitaria. Fíjense, aquí está la glándula pituitaria. ¿Ya? Así están las apófisis clinoides posteriores, así están las apófisis clinoides anteriores. Las medias estarían una así y otra así. Si crecen y se unen a las posteriores, forman un orificio y se comunican el seno coronario, que es este azul, con el seno cavernoso, que es este otro azul. Listo. Ya. Tara inferior. La tara inferior va a presentar en la línea media
lo que es una cresta, la cresta inferior del esfenoide. Bien, así. En la línea media, una cresta. Si dibujemos. Ahí. La cresta inferior del gómez. Perdón, del esfenoide. La cresta inferior del esfenoide. Esta cresta inferior del esfenoide va a ir a salzar o se va a ir a alojar en el canal del gómez. El gómez está así y esta cresta va y se sienta ahí. ¿Bien? Ahí. Esta cresta inferior del esfenoide. Esta cresta, nosotros digamos, este hueso por si acaso lo tiene los palatines más adosados. ¿Bien? No sé si se puede ver bien. Esta cresta de aquí abajo, si vamos hacia adelante y se une con la cresta anterior, va a formar lo que es un pico, llamado el pico rostrum del esfenoide. La cara inferior es esta, que está aquí en el cuadradito. ¿Ya? Esto es decir, la cara anterior. Entonces, fíjense, la cresta inferior se dirige hacia adelante y al unirse con la cresta anterior, que está aquí, hace un sobresaliente que se llama el pico rostrum del esfenoide. Así. ¿Qué más vamos a ver? Ahora vamos hacia los lados. Por fuera de esta cresta vamos a ver dos pequeños surcos. Dos pequeñas líneas. Hay uno y así el otro. Ya están. Guardamos el contorno amarillo. Dos pequeños surcos donde se va a ir a alojar las alas del gómez. ¿Ya? Donde se van a ir a adosar o a unir las alas del gómez. Vamos más hacia afuera y vamos a tener dos canales igual en sentido anterior-posterior, este negro y este negro, que se llama segundo surco, ¿ya? Un segundo surco, que al unirse con el palatino van a formar el conducto pterigo-palatino. Conducto pterigo-palatino. Ahora, en el libro no menciona, pero es necesario que ustedes tomen el apunte y me lo mencionen así también. Ya. Hay una parte de la cara inferior que está tapada por la inserción, fíjense, de la ala interna de la apófisis pterigoides. Así. Por la ala interna de la apófisis pterigoides. Ahí se va a unir el ala interna de las apófisis pterigoides. Y hay otro detalle que no está en el libro. Fíjense así. Este es el gómez, este azul es el esfenoide. Bien. Yo les he dibujado ahí, fíjense, la cresta inferior. La cresta inferior baja y el gómez tiene dos alitas. Entonces ahí. Pero ahora fíjense, el espacio que hay entre este primer surco y este segundo es trentiforme. Va a formar la pared superior de las fosas nasales, la pared más posterior y superior de las fosas nasales. Así está. Ya estas son las fosas nasales. Eso no está en el libro, pero ya vamos estudiando así.
Entonces cuando den presiones en común ya se van a dar cuenta de todo eso. Vamos por la sala anterior del cuerpo. La sala anterior del cuerpo del esfenoides presenta igual en la línea media una cresta o una lámina vertical, ¿ya? Llamada la cresta anterior del esfenoides, así, la cresta anterior del esfenoides. Esta cresta anterior del esfenoides es en sentido vertical. Se va a articular con lo que es, en el libro parece que está mal, dice anterior, con lo que es el borde posterior de la lámina perpendicular del esfenoides. Fíjense aquí, así está la cresta anterior, se va a unir con el borde posterior de la lámina perpendicular del esfenoides. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver en la parte superior una pequeña porción horizontal o una laminilla horizontal ahí. Que va a servir para que se adoce o se pegue ahí la porción horizontal del hueso esfenoides. La parte posterior o el borde posterior de la porción horizontal del hueso esfenoides. ¿Qué más encontramos? Ya hemos visto en la línea media, ahora vámonos hacia los lados. Primero, encontramos un medio canal o un canal vertical, que para nosotros sería este, uno ahí, y el otro, este, en este caso estamos ahí. Son los dos canales laterales, fíjense, verticales, que van a formar lo que es la parte más posterior y superior de lo que viene a ser las fosas nasales. Vamos más hacia afuera y vamos a encontrar dos orificios grandes. Este es uno. Y este es otro. Que no son más que la entrada a los senos esfenoidales. ¿Qué más vamos a encontrar? Más hacia afuera vamos a encontrar una superficie rugosa que viene a ser todo esto. ¿No? Una superficie rugosa, que es esta. Y esa superficie rugosa va a presentar semicélulas o pequeñas excavaciones, puede ser una ahí, en número y tamaño diferentes, que se van a completar con las que presentan las más laterales con los números. La media o la cresta vertical anterior, cuando baja hacia abajo, se encuentra con la cresta inferior de la área inferior del cuerpo y se unen y forman lo que es una sobresaliente que se llama el pico o rostrum esfenoidal. Así se usa. Ya los hemos visto en la sala inferior. Muy bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Por si acaso, en el libro, yo tengo un libro, pero la antigua edición, en el libro dice, la cresta anterior se articula con el borde
anterior de la lámina perpendicular del etmoides, y no es el borde anterior, es el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Eso hay que corregir si ustedes tienen la misma edición que yo tengo antiguo. Sala posterior, la más facilita. La sala posterior presenta una forma cuadrilátera. Tiene una dirección, así está mejor, oblicua, no es que es recta. Fíjense, la sala posterior tiene una dirección oblicua. Este es el occipital, el azul, el rosadito es el esphenoides. Fíjense, esta es. Ahí. Se dirige de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. No es como nosotros lo tenemos, no es la mayoría. Salen así la mayoría de los paran con sierra. Fíjense aquí, mire cómo la sala posterior no está tomando en cuenta la lámina cuadrilátera que habíamos descrito en la sala superior. Esta es la lámina cuadrilátera. Esta es la lámina de una sala posterior o de una sala lateral. Ya. La sala posterior en la mayoría de las veces solamente es visible si es separada a través de una sierra por el hombro del hueso occipital. Salas laterales. Esas quiero que me tomen mucha atención. En el libro está pequeñito, pero es necesario que se ubiquen. Ya. Las salas laterales, en su mayoría, están cubiertas porque ahí se pegan las alas mayores del esfenoides. En su mayoría está tapada por el adosamiento de las alas mayores del esfenoides. Ahora bien, hay una pequeña parte de ella que es visible y presenta lo que es la descripción del canal del seno lateral, perdón, del canal del seno cavernoso, ¿ya? Canal del seno cavernoso. Esto es dibujado aquí. Y ahí. Ahí, el canal del seno cavernoso. Ya. Nosotros tenemos así el hueso. Visto de un costado, así. No estamos viendo lo de frente, ni de atrás, ni de arriba, ni de abajo. Estamos viendo lo de costado ahí. Si yo voy con una sierra y saco el ala mayor, me va a permitir ver esto. ¿Ya? Me va a permitir ver esto. Y yo voy a ver aquí. Ya. Fíjense, esta es la lámina cuadrilátera. Esta es la fosa pituitaria. El canal cavernoso va a ser este azul. Esto es atrás. Esto es atrás. Esto. Y esta partecita es hacia adelante. Entonces, veamos. Todo lo que les he marcado de rojo es la cara lateral. ¿Ya? Este verde es la implantación de la ala mayor. Todo esto, donde se une la ala mayor. Este otro verde es la implantación del ala menor.
implantación del ala menor del esfenoides. ¿Ya? Ahora fíjense, el canal cavernoso es este azul. Visto lateralmente y yendo de atrás hacia adelante, el cavernoso tiene tres direcciones. Tres. ¿Ya? Fíjense, está así. Empieza en una dirección ascendente, se dirige hacia arriba. Luego, tiene una dirección horizontal, ahí. Y otra vez vuelve a verse ascendente hasta encontrar la apófisis sphenoides anterior. Si tienen el hueso, pueden verlo ahí claramente. Una posición ascendente, luego en la silla turca ya es horizontal, y de nuevo se hace ascendente, trata de alcanzar a la apófisis sphenoide anterior. Esto es visto lateralmente. Lateral tiene esas tres direcciones: ascendente, horizontal y ascendente. Ahora bien, este canal de seno lateral, fíjense así está. Eso sería ascendente. Eso sería ascendente. Luego vendría esa partecita que es horizontal. Y luego volvería a ser ascendente hasta alcanzar la posición sphenoides anterior. Ahí. ¿Ya? Ahí. Eso visto, les había dicho, lateralmente. Ahora, azul, azul. Ya. Ahora, si nosotros lo vemos desde arriba y unimos estas direcciones, vamos a ver, fíjense, si el canal toma la forma de una S itálica, de dos convexidades opuestas o dos concavidades opuestas. Esta es una S itálica, una S alargada. Esa es la descripción que se hace en ese pequeño pedazo que la mayoría no entiende. Listo. Hay una cosa más. Dice, la porción posterior, donde se inicia el canal del seno cavernoso, así, esa es la lámina cuadrilátera, así. El organismo le ha creado con un pequeño aditamento. Fíjense, esta es la porción posterior, la ascendente, luego horizontal, y luego de nuevo ascendente en la parte anterior, que es la porción anterior. En esta porción de inicio, que empieza explicando de atrás, pues ese inicio, hay una pequeña formación ósea que se llama língula. Esto es língula, ¿ya? Língula, esa puntita. Esta língula, ¿qué es lo que va a hacer? La porción de inicio del seno cavernoso la amplía. O sea, el seno cavernoso cuando viene no solo está así, sino que se asienta en un espacio más grande hasta aquí. Porque el seno cavernoso es una vena ancha. ¿Ya? Entonces la amplía esa porción del canal del seno cavernoso. Esa es la explicación que hay en ese pequeño párrafo que la mayoría no entiende o comprende. Listo. Ahora, en este seno cavernoso, ¿qué va a pasar? Va a pasar, el canal del seno cavernoso va a alojar al seno cavernoso, va a alojar a la arteria carótida interna, al nervio muscular común, nervio muscular externo. Me puede decir qué más, faltan dos más.
nervio pacífico, tema El pálmico, doctora. de los talmos. Permítanme ahí. No sé por qué recién están entrando. Listo. Esa es la sala lateral del cuerpo del esfenoides. Ahora vamos a ver alas menores. Las alas menores son estas hojitas que vemos aquí. Fíjense, hay una confusión. Al principio en el libro dice, las alas menores que son una continuación, o da a entender como si partieran de la sala superior del cuerpo. No es así. Las alas menores se adosan o se pegan en la parte más anterior y superior de las alas laterales del cuerpo del esfenoides. Las alas menores se adosan o se pegan al cuerpo en sus alas laterales, en su parte más anterior y superior. Ya, entonces vamos. Las alas menores, o llamadas también apófisis indráceas, así está el nombre, indráceas, o llamadas también apófisis orbitarias, porque ellas van a formar parte de la bóveda de la cavidad orbitaria. ¿Ya? Presentan para su estudio dos caras, una superior, otra inferior. Un borde anterior, que es así con rojo, un borde posterior, que es así con azul. Presentan una base interna, que es esta línea amarilla, a través de la cual se adosa al cuerpo del esfenoides, y un vértice, que es externo. ¿Ya? Un vértice, que es externo. O llamadas también apófisis coides. Ya, ahí van a disfrutar con eso los vestibulares. No he arreglado. Vamos con las taras. La tara superior y la tara inferior. Fíjense así, la tara superior, esta. La tara superior es plana. Es plana. En ella se va a ir a sentar los lóbulos frontales del cerebro. La tara superior es lisa y va a tener una forma triangular. La tara inferior, así no podemos verla. La podemos ver viendo el hueso de frente. Viendo el hueso de frente, podemos decir que esta es la tara inferior. Esta es la otra tara inferior. ¿Ya? La tara inferior, si yo pongo desprenderse así en cabeza, las taras superiores van a formar parte de lo que viene a ser, fíjense, así les he dibujado. Esta es la tara inferior de las alas menores. Va a formar parte del techo de la cavidad orbitaria en su parte más posterior. Esta es lisa, tiene una forma triangular y va a estar en relación con los ojos, los globos oculares. Listo. Aquí les doy su parte. Ya. Los bordes. Un borde es anterior y el otro borde es posterior. El borde anterior es hasta ahí. El borde anterior.
El borde anterior, fíjense, es dentado, ¿ya? Dentado, rugoso. Se va a llamar borde anterior, o también le llaman borde coronal, porque se va a articular con lo que es el hueso frontal. Así fíjense, se articula con el hueso frontal, con el borde posterior del hueso frontal. El borde anterior está biselado a expensas de su tabla inferior. Si yo veo ahí y voy a ver qué parte le falta, o la tabla superior o la tabla inferior, voy a ver si le falta la tabla inferior. Por eso dice biselado a expensas de su tabla inferior. Borde posterior. Ahí. El borde posterior es cóncavo. Esa concavidad mira hacia atrás. Este borde posterior por dentro o cerca de la línea media es más grueso y por fuera hacia el vértice es más delgado. ¿Ya? Es más delgado. Ahora, en su parte interna o cerca de la línea media tiene un engrosamiento que habíamos estudiado ya antes, que se llama la apófisis splenoides anterior. Así se nombra, apófisis splenoides anterior. Y ya, este dibujo no sé por qué he puesto aquí. Seno petroso superior, pero en el libro no les hablo todavía de eso. No habla en el libro, no va de seno petroso superior todavía. La base. La base de las alas menores, fíjense, está dada así. La base es interna. A través de ella se unen a las alas laterales del cuerpo del esfenoides. En la base vamos a ver la presencia de un orificio, que se llama el agujero óptico. El agujero óptico que da paso al... No es el nervio oftalmo. En el libro se dice, jóvenes, el agujero óptico se da paso al nervio óptico. Nervio óptico, sí. Porque el nervio oftálmico pasa por la hendidura, por aquí. Ya, sigamos. ¿Dónde habíamos descrito ya el agujero óptico antes? ¿Quién se acuerda? Mente Sara. En la cara superior del cuerpo del esfenoides. Muy bien, Anuela. Pero fíjense cómo en el libro dice, el canal óptico se termina a ambos lados en los agujeros ópticos. Pero no está diciendo que los agujeros ópticos estén en la cara superior. ¿Ya? Entonces, los agujeros ópticos, ¿dónde van a pertenecer? A las alas menores, a la base de las alas menores del esfenoides. Por último, tenemos el vértice, que resulta de la unión del borde anterior con el borde posterior, y estos están alejados de la línea media. Este vértice, algunos anatomistas lo llaman como apófisis cistoides, u otros como apófisis entiforme. Alas mayores. Las alas mayores son dos prominencias óseas que se van a pegar en las alas laterales del cuerpo del esfenoides. Para su estudio presentan tres
tres bordes. Es decir, que estas alas no son como una lámina de papel, como las alas menores, sino que tienen una forma triangular, ¿ya? Triangular. Por eso dice en el libro, si nosotros forzamos el ala en la unión de su tercio superior con sus dos tercios posteriores, agarramos un serrucho, lo forzamos y lo volteamos así, vamos a ver que esta ala tiene una forma triangular, ¿ya? Tiene una forma triangular. De ahí derivan las tres caras y los tres bordes que estudiamos. Entonces vamos con las caras. Tenemos una cara anterior, que viene el hueso de frente, vendría a ser esta y esta. Cara anterior. Tenemos una cara externa, que es esta, y una cara interna o endocrinal, que es esta. Que algunos la llaman cara posterior o también la llaman cara superior. Porque si se fijan, esta cara interna, esta cara interna, mira hacia atrás y también mira hacia arriba. Es así como una semiesfera que mira hacia atrás y mira hacia arriba. Los bordes. Es un borde anterior, un borde interno y un borde externo. Y les voy a dictaminar dos detalles anatómicos más para que no se olviden porque les pregunten en examen. Presenta también dos extremos, uno anterior y otro posterior. Y vamos a ver si hay detalles importantes que tienen esos dos extremos. ¿Ya? Anotar y aumentar eso. Dos extremos, uno anterior y otro posterior. Vamos con la cara posterior. La cara posterior, o llamada también interna o superior o endocrinal, presenta la manera de una concavidad que mira hacia atrás y hacia arriba. Y no les poner desde ahí, así, que mira hacia atrás y hacia arriba. Presenta en ella eminencias mamilares e impresiones digitales. Esta cara va a formar parte de lo que viene a ser el compartimiento medio de la base del cráneo. Esta es la cara superior o endocranial. Cara anterior, esta, nos están viendo así de color verde. La cara anterior tiene una forma cuadrilateral. En el libro le falta un punto y coma y decir lo posible para que podamos entender el texto. Es una forma cuadrilateral. Cuando a mí me dice cuadrilateral, entonces buscaré por 4 lados. Describiré 4 lados. Entonces veamos. Esta es la cara anterior de las alas menores, solamente el que está de verde. ¿Ya? Esta y esta. Poner del mismo color, si no, ahí está. Ya. Entonces fíjense, la cara anterior de las alas menores va a formar parte de lo que viene a ser la pared externa de la sagrada orbitaria. Viene a ser esta. Y viene a ser esta. La pared. ¿Ya? A ver, espérenme, estamos en la 20. Aquí está. Esta vendría a ser la pared anterior
la pared anterior de lo que viene a ser las alas mayores del esfenoides. Ahora fíjense, tiene una forma cuadrilátera, yo pongo ahí. Tiene un borde superior, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Hay otra forma de nombrarlas. El borde anterior se puede llamar también externo. El borde posterior se puede llamar también interno. ¿Ya? Pero mejor si le decimos anterior y posterior, así nos damos cuenta. Entonces veamos. El borde superior se articula con ustedes el hueso frontal. El borde anterior se articula con ustedes el hueso. ¿Qué hueso es este? ¿El hueso malar? El hueso malar. Ahora, el borde inferior, fíjense, va a formar parte o va a formar el borde superior de la hendidura esfenomaxilar. Esta es la hendidura Esa es la hendidura esfenomaxilar. Entonces repitamos. El borde inferior forma el lado o el labio superior de la hendidura esfenomaxilar. Ahora, el cuarto borde, el borde posterior. En el libro dice, se continúa por atrás, pero hay que entender que es el borde posterior. El borde posterior va a formar el labio o el borde inferior de la hendidura esfenoidal. ¿Se entiende? El borde posterior, va a formar el labio o el lado inferior de la hendidura esfenoidal. El borde inferior, va a formar el labio o el lado o el borde superior de la hendidura esfenomaxilar. Ahora sí. Estamos en la 20. Listo. Sala externa. Esta. Tenemos en el circulado, tenemos esto verde, se les he pintado. ¿Ya? Veamos qué pasa en la sala externa. La sala externa es desde aquí hasta ese sitio. Esa es la apófisis perigoides. La sala externa se divide en dos partes, una superior y otra inferior, a través de una cresta, así. Es la cresta, ¿quién sabe si se llama? Cresta Esfenotemporal. Esfenotemporal, pues se va del esfenoides y cruzación temporal. Ahí, esa cresta la divide en dos. La parte superior, esta, va a llamarse fases temporales, porque está en la fosa temporal. Y la parte inferior, esta, se va a llamar fases esfenomaxilares. Ahí. ¿Bien? Esta parte superior es vertical y esta parte inferior es horizontal. Si tienen el hueso, ya van viendo. La parte superior es vertical y la parte inferior es horizontal. ¿Ya? La parte superior, así, es lisa y en ella se van a insertar el músculo temporal. Va a formar parte de la fosa temporal. En la parte inferior, que es horizontal, va a formar el techo de la fosa cigomática.
ya el techo de la fosa cigomática. Ya vamos a llevar más adelante la fosa cigomática. En la parte inferior se va a insertar el músculo pterigoideo externo, ¿ya? Nada más. Ahora, en esta cresta espinotemporal, así, hay un pequeño tubérculo. Así te les voy a poner. Ya, a ojo de buen tubérculo. Ahí. Hay un pequeño tubérculo. Ahí sí. Hay un pequeño tubérculo que se llama el tubérculo esfenoidal. No podemos ver. Es difícil en el Zoom para mover dónde están los participantes, mover arriba los comandos para hacer el PowerPoint, se me complica. Aquí está. Tubérculo esfenoidal. ¿Ya? ¿Por qué es necesario que nosotros conozcamos el tubérculo esfenoidal? Porque por ahí va a pasar el nervio maxilar superior para que hagan cirugías si hay un maxilofacial. Ya que tienen la especialidad de ser maxilofacial. Por ahí pasa el nervio maxilar superior. Ahora bien, de este tubérculo esfenoidal, me parece que hay una imagen más allá. Voy a ver si me hay una imagen más. Así fíjense en esta imagen, aquí está el tubérculo esfenoidal bien marcado. Este. ¿Ya? En otros es un esbozo, una pequeña prominencia. Ya, de este tubérculo esfenoidal parte un ligamento que va del tubérculo a otra espina que se encuentra, o la espina de Similaris que se encuentra en la ala externa de la fosa pterigoides. Así. ¿Ya? Y se forma un orificio óseo ligamentoso entre los huesos y ese tendoncito o ese ligamento. Y por ese orificio pasa, fíjense aquí, que está la arteria maxilar interna. Listo. Por eso es necesario que nosotros sepamos dónde está el tubérculo esfenoidal. Tubérculo, no confundirse con espina esfenoidal, que vamos a ver más adelante. Bordes. El borde anterior, que ya lo hemos descrito, 22. En la sala anterior, que es dentado, se va a unir con el tejido hueso malar. Este es el borde anterior, que se describe igual en la sala anterior del hueso. 22. El borde externo y el borde interno. Vamos con eso. El borde interno. El borde interno tiene la forma como de una C abierta hacia afuera o una puntavidad que mira hacia afuera. El borde interno, no sé si más aquí, el borde interno presenta tres partes, tres segmentos. Una anterior, que está dada hasta ahí. Una media.
Ahí. Ya, fíjense. Presenta una parte anterior, una parte media y una parte posterior, el borde interno. La parte anterior es libre y va a formar, va a estar, formando o en relación con lo que es el fondo va a estar formando los tres la hendidura esfenoidal. ¿Ya? Va a estar en relación también con la estabilidad orbital. Va a ser la parte donde la ala mayor se adhiera al cuerpo del estómago. Va a estar mirando sin llegar a unirse con lo que es el peñasco del hueso temporal. Vamos, ¿qué detalles anatómicos más presentes? El borde interno, yendo de delante hacia atrás, compañeros. El borde interno, yendo de delante hacia atrás, presenta aquí la hendidura, ¿ya? Esta hendidura esfenoidal entonces está formada por el borde interno del ala mayor del esfenoide, su segmento anterior, y la cara inferior del ala menor del esfenoide. A través de la hendidura esfenoidal se comunica la cavidad orbitaria con por la hendidura esfenoidal van a pasar primero el tercer par craneal, cuarto par craneal, quinto par craneal, pero del quinto par craneal va a pasar su primera rama, el nervio oftálmico. Pasa el sexto par craneal y va a pasar las venas oftálmicas. Vamos más hacia atrás. Entre 1 a 2 milímetros más atrás encontramos un orificio, el agujero redondo